Para el día de hoy y para el corte realizado en su momento, tenemos 26 casos confirmados, es decir, se suman del día de ayer para hoy 11 nuevos casos confirmados y los casos sospechosos son de 105, recordando que en este grupo de casos sospechosos es donde para el día de mañana pudiéramos tener casos o nuevos casos confirmados. Estos nuevos casos confirmados se han prácticamente distribuido en estados en donde ya teníamos algunos casos, pero se suman también estados nuevos. Tenemos casos, un caso en Querétaro, 5 casos en la Ciudad de México, un caso en Yucatán, un caso en Quintana Roo, Querétaro, Puebla, Coahuila y Chiapas, ¿no? Y lógicamente esto es resultado de una vigilancia epidemiológica activa que está utilizando las definiciones operacionales de caso en todas las unidades médicas, está detectando y clasificando estos casos sospechosos, están siendo estudiados en sus laboratorios correspondientes y por lo mismo están siendo confirmados y pues ahora podemos tener esta información. Así también tenemos 344 casos que en su momento fueron sospechosos y que ya en este momento, pues bueno, tienen resultados negativos para la prueba. En la siguiente diapositiva también vamos a encontrar la relación, precisamente cada vez el cuadrito se va haciendo más pequeño. Yo creo que ya para el siguiente corte vamos a pasar un poco a otro modelo en relación al seguimiento de este tipo de información, en donde podemos ver el seguimiento precisamente de los contactos, 273 contactos que están en seguimiento para estos 26 casos confirmados, de los cuales 10 de estos contactos han estado o se detectaron en su momento sintomáticos. Al detectarse sintomáticos, en su momento estos contactos por definición operacional, es decir, por estar relacionados a un caso confirmado, entonces se convierten a su vez en casos sospechosos, por lo tanto de esos 10 tienen que pasar a protocolo de estudio. Ya sabemos que de esos 10, 5 tienen resultados negativos, pero 5 están en el grupo de 105 casos sospechosos que estaríamos pendiente en su momento de saber su resultado. Esa es la información de ambos panoramas. A lo largo de todo este tiempo hemos identificado que, de acuerdo a las distintas recomendaciones internacionales y que hacía el Comité de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud, aún antes del momento en que declaró el estado de emergencia de salud pública de interés internacional, se había enfatizado todo este primer elemento de contención que México adquirió también desde el inicio, que consiste en la identificación de casos sospechosos, su diagnóstico por laboratorio, su aislamiento y el estudio de los contactos. Esto mantengámoslo muy presente porque esta es la primera línea de contención que se instrumentó en el mundo y que hemos estado instrumentando en México todo este tiempo. Las condiciones para hacerlo nosotros las teníamos ya instaladas porque tenemos nuestro sistema de vigilancia epidemiológica, pero además lo pusimos en práctica como un protocolo ya de operación. Durante las primeras semanas 3 y 4 de enero detectamos 5 o 6 casos sospechosos que resultaron ser negativos. Posteriormente, durante febrero, también identificamos algunos casos adicionales, las cuentas de casos se han ido anunciando todos los días y en todos los casos, como lo mostré esta misma mañana, pero lo hemos estado explicando, pudimos rastrear un número de contactos. Esto es importante porque el fundamento técnico, el mecanismo por el que esta medida de contención que México incorporó desde el inicio se basa en el principio de reducir la probabilidad, es decir, el riesgo, la posibilidad de que una persona que llega de fuera pudiera contagiar a sus familiares, sus vecinos, sus compañeros de trabajo, vivienda, etcétera. Y en la medida en que esto se puede lograr, porque hay relativamente pocos casos, entonces se puede mantener contenida la transmisión del virus en México.
Entonces, aquí hablamos de estos 3 escenarios y le llamamos escenarios, dijimos, porque no irremediablemente se pasa de uno a otro y a otro, sino que los tiempos de cambio entre uno y otro son variables. Específicamente, estos escenarios tienen características que permiten reconocerlos. El escenario 1, que se llama importación viral o importación del virus, se caracteriza principalmente por 3 cosas. 1, los casos son casos importados, es decir, adquirieron el virus fuera del país. 2, la contagio posible solo ocurre hasta la segunda generación, es decir, la persona que lo adquirió fuera del país se lo pasa solamente a una persona, puede ser más de una, pero directamente a otras personas. Y 3, la cantidad de casos se cuenta en decenas o docenas. Aquí hago una precisión. En alguna de las conferencias matutinas, quizá algunos recordarán, hicieron una pregunta de que si a partir del caso 99, cuando llegara el 100, ya pasábamos al escenario 2. La respuesta es no. Esto es más o menos gruesamente la cantidad de casos. Se cuenta en decenas. Entonces, esas son las 3 características del escenario 1. En el escenario 2 cambian las características en varios aspectos. Primero, ya puede ser que no solo haya casos importados, sino que haya transmisión en el país a una tercera o cuarta o quinta o sexta generación. Es decir, en las llamadas cadenas de transmisión, que no es otra cosa que el traspaso del virus de una persona a otra y de esa a la siguiente, ya no es una relación directa con quien lo adquirió fuera del país. Y eso ya se llama transmisión doméstica o transmisión nacional o transmisión interna. Y la importancia de este elemento es que se vuelve progresivamente más difícil poder rastrear la relación de la cadena de transmisión, es decir, quién infectó a quién. Y en cantidad de casos ya son bastantes más y se cuentan en cienes, 100, 200, 300, etcétera. Lo mismo, no quiere decir que a partir del 999, cuando pasamos al 1000, automáticamente se está en el escenario 3. Finalmente, el escenario 3 se caracteriza porque ya no solo ocurren pequeños brotes, mayormente familiares, como en el escenario 2, sino que ya empiezan a ocurrir más de un brote al mismo tiempo en una misma región, por ejemplo, en un estado, o incluso en más de un estado al mismo tiempo. Brote, recordémoslo, se define como un agrupamiento de casos en un espacio físico reconocible, un estado, un municipio, etcétera. Y potencialmente este último escenario, el escenario 3, ya se convierte en una situación epidémica nacional. Destaco lo siguiente: estas categorías, de decir escenario 1, escenario 2, escenario 3, es para reconocer las características principales, pero no hay separación entre pasar de uno al otro, de tal manera que esto es continuo. ¿Por qué lo digo? Porque las características de cada situación dependen de varios criterios, de varias peculiaridades, como lo acabo de explicar y lo hemos estado explicando. La interpretación de los datos la hacemos todos los días, prácticamente en tiempo real, y no todo va a la misma velocidad. Por ejemplo, puede ser que en un momento dado empecemos a tener un aumento más rápido de casos, pero que aún sea posible rastrear las cadenas de transmisión. Puede ser que en algún momento ya no sea tan fácil rastrear las cadenas de transmisión, pero que aún podamos identificar que los casos son importados o asociados a importación.